corrimos las mesas, corrimos las cosas, corrimos todo, acomodamos más o menos todo, una sola mesa, menú degustación. Nosotros trabajábamos con alimentos silvestres, que nosotros somos recolectores, investigadores de alimentos silvestres, que si llueve hay flores que no salen. Y así con tema hongos, frutas, todo. Por ahí hay 15 hongos, 15 flores, 15 frutas. No puedes poner todo en un solo plato. Esto tiene que tener una lógica, un sentido. Entonces, listo. Menú de 10 pasos, una sola mesa para que podamos dedicarle, para que podamos disfrutar. También era eso, que cada día sea único, que cada día sea espectacular, que cada día salgas y digas qué buen día, loco, qué buena noche, qué buena comida, qué buena gente. Y fue así, ya estamos hace 2 años. Y cada día es espectacular, es hermoso. Hay días que vamos a la mesa con una canasta así llena de hongos, 15 tipos de hongos silvestres, frutas también, hierbas, flores, nada, cosas. ¡Qué locura! Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio programa, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que creé el curso de podcast para emprendedores. Si te interesa, más info en la descripción. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy converso con Saúl Lencina, recolector de plantas y hongos, cocinero, investigador y creador del restaurante Oitabá en la ciudad de Posadas. Además, Saúl es autor del libro Hongos de Misiones. Su trabajo se centra en la revalorización de especies silvestres nativas como frutos, yuyos y hongos del monte misionero en la cocina. Charlamos sobre cómo descubrir una región a través de sus comidas, el rol de la curiosidad y la observación en la investigación culinaria y los desafíos de encontrar y seguir su propio camino. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Saúl, muy buenos días. ¿Cómo estás y cómo está todo en la ciudad de Posadas? Buenos días, Manuel. Muy, muy bien por acá. La verdad, hoy un lindo día de sol, mucho sol. Tuvimos días de lluvia, tormentas, viento, y tenemos otros días como hoy, que está muy lindo, sinceramente. Así que muy bien, arrancando acá con todos los pajaritos de fondo. Se escucha un poquito, sí. Qué hermoso. Contame un poco algo sobre la ciudad de Posadas. ¿Cómo terminaste ahí? ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo caracterizas la ciudad? ¿Qué te gusta en la ciudad? ¿Cómo es? ¿Cómo es su entorno? Y todo eso. ¿Cómo está Posadas, la capital de Misiones? Mira, Posadas para mí está cada vez más conceptualmente, ¿no? A veces uno tiende a decir que está lindo cuando se edifica por ahí, ¿no? O cuando se mete cemento, ¿no? Eh, para mí está lindo cuando hay más verde también, ¿no? Pero entiendo que estructuralmente las ciudades tienen que tener cierta estructura, tienen que tener cierto peso, desde lo económico, desde lo que es inversiones, desde lo cultural, lo social, ¿no? Y yo veo que es una ciudad, para mí, joven, en crecimiento. Veo que así como pasa eso, de que se puso como más linda, entre comillas, desde todo lo que es estructural, mantiene un vivo verde súper importante, mantiene una biodiversidad, en cada esquina, en cada cuadra, en cada zona a la, a la que vas, que fue por uno de las razones por la que personalmente yo, eh, me quería venir a vivir acá. Vi una ciudad grande, con potencial a crecimiento, pero llena de vida por todos lados. A mí me fascinó eso, ver una ciudad con mucha vida, y con mucho potencial
fue por uno de los motivos por los que me vine acá. Estaba con mi compañera ahí, que nos conocíamos hacía meses. Vinimos a pasear acá y me enamoré de la ciudad, de la provincia, sin saber bien de qué, porque no conocía nada. Había estado acá días. Entonces fue como eh, esos amores que no, como que no se explica tanto todo y que no hay un razonamiento lógico para que ames eso, sino que pasó. Fue algo natural para mí. Vos ahora estás viviendo en Posadas ya hace varios años, pero originalmente no sos de Posadas. No. Contame un poco de tu historia, de dónde venís, cómo fue tu contexto familiar, cómo empezó tu amor por la comida y por la cocina y qué te llevó finalmente a aterrizar ahí en Misiones. Sí, soy de Capilla del Señor, de provincia de Buenos Aires. Vivo acá ya hace 15 años. Em, Capilla es un pueblo muy chiquito, de campo, es antiguo, es muy lindo, muy bien mantenido, con todos los años que tiene. Eh, Nosotros, mi familia ahí, la casa de mi madre es ahí a media cuadra del arroyo, entonces era una zona en la que convivíamos mucho. 11 hermanos, así que ahí ya te puedes imaginar de todo, eh, todo lo lindo y todo lo malo junto, hermoso. Eh, Siempre pienso yo que en esas familias así, ahí adentro tenés todo, ¿no? Yo siento que mis hermanos, que son amigos míos, más que hermanos y como amigos también, tenemos nuestros cruces, nuestras cosas, con uno charlo más sobre una cosa, con otros más sobre otra, con mis hermanas otras cosas, obviamente. Eh, y nada, yo era durante muchos años fui el más chico. eh, Recuerdo ir a pescar, ir a cazar, mis hermanos cazaban, lagartos, palomas, muchos pescados, mucha pesca, mucha. Yo lo recuerdo más de chico, yo más de adolescente, ya eran ciertas prácticas que ya no se hacían tanto, con los años se perdió cada vez más, en los últimos años sí se recuperó, pero fue una situación que con el pasar de los años pasó a ser una práctica, como que supuestamente era por necesidad. Yo lo viví con otros ojos, es porque era chico. Para mí era todo magia, era todo mágico. Y era natural, por otro lado. Era como era, ¿no? Em, y con los años se recuperó. Con los sobrinos y las sobrinas se recuperó la pesca, de cierta forma, sustentable, responsable, más como va por otro lado, eso. Y mis hermanos también van cada tanto, a veces van, pero yo me crié ahí en el arroyo, la pesca, recolectar frutas. Para mí, las frutas crecían en los árboles de los vecinos, que te mandabas a la casa cuando no había nadie. eh, Ciruelas, moras, uvas, higos, y que los comíamos ahí nomás de la planta. Era como, esa era. Y que jugábamos todos, éramos muchos, jugábamos entre las plantas, creábamos armas, trampas, cosas. Y ahí la cocina, más la huerta que tenía mi vieja, que no sé cómo hacía con todo eso. Laburaba, 11 hijos, casi todos hombres, o sea, un caos todo eso, huerta. eh, y para mí era, no sé, lo veo hoy y es hermoso, punto, listo, veo eso, y no como... Y comencé con las tortas, que era como lo más fácil, al ser muchos.
mínimo es un cumpleaños al mes. Mi hermana Karina era la que se encargaba de las tortas. Sin el conocimiento que hay hoy, internet o todas esas cosas, en esa época adquirir ciertos conocimientos era más complejo, de libro o la tele por ahí, enganchar justo que te enseñe alguien, y ella creaba la canchita de fútbol, todo con una sola cosa, un bizcochuelo, y lo cortaba, le daba formas y cosas así, y me fascinaba a mí todo eso, comerlo, hacerlo. eh, Obvio que estaba mal, un hombre en una cocina con sus hermanas cocinando una torta, o sea, estaba Claro. mal, ¿viste? De maricón. Mi amor por la cocina es tan fuerte que no me importó nunca. Hoy eh, menos todavía, pero habló sobre un chico de 8 años, 9 años, que si lo joden por ahí pueda tomar eh, otro camino, ¿no? Eh, Ujú. yo sin razonarlo nada, no me importa, yo quiero seguir cocinando. La paso bien ahí, lo disfruto mucho. Y ahí arranqué. Después más de adolescente, mucha tele, mirar, qué sé yo, programas de cocina, ver que le ponían vino, era como raro para mí, era wow, tiene vino. Y yo le quería poner vino, si veía que le ponían tal cosa, le quiero poner eso. Si bien era una casa que se comían muchísimas cosas, yo pienso hoy es súper variado, súper interesante, muy rico, casero todo. Al mismo tiempo también de todo lo que no era lo que se comía ahí era raro y que lo raro estaba mal, ¿viste? Entonces como que cocinaba todas esas cosas, pero como que no me ven. Después lo comía, eh, les gustaba y estaba todo bien. Pero siempre yo intentando esconder que no me vean que le puse azúcar, canela, vino a tal comida, ¿viste? Eh, Más de adolescente ya arranqué a cocinar en casa ahí, éramos muchos, entonces me dejaba cocinar, mi vieja ahí, siempre que me decía, me acuerdo hoy, que me decía, mira, tengo 5 pesos para cocinar hoy. Eh, Anda a comprar esto, esto y esto, no compres nada raro. Siempre me cagaba a pedo para que yo no venga con, qué sé yo, otra cosa, ¿viste? Entonces, mi plan era, bueno, yo tengo que con esos 10 pesos, 5 pesos, hacer esa compra, que comamos 11, y si puedo meter algo mío, tiene que estar en ese presupuesto, ¿viste? Y que rinda. Nada, ahí todo eso. Y siempre dije, siempre lo sentí, lo pensé, que yo era eso. Eh, y a los 18 arranqué a trabajar en un lugar, en otro, dejé porque se ganaba muy mal, muy pésimo. Eh, y con mis hermanos ganaba más. Entonces me voy a trabajar con ellos en una obra, ¿viste? Albañilería, la pintura, electricidad, cualquier cosa así. Ganaba más y después me di cuenta, tenía 20, 21, 22 y me di cuenta, ahí pasé por fábricas, trabajé de caddy de golf, eh, fábricas varias, gaseosa, qué sé yo, cualquier cosa, fábrica de tela, y yo contaba en cada trabajo, en cada persona que hablaba yo, contaba, yo voy a ser chef, 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 estoy acá de paso, yo soy chef, yo voy a ser chef, hasta que a los 20, sí, como que me convencía yo que estaba ahí, pero que sabía que no iba a estar más ahí prontamente. Pero era porque no me gustaba, sinceramente, no me gustaba ir. Sí me gustaba aprender mucho, pero no me gustaba todo lo demás, nada, ni un poco. Los horarios, todo, los comportamientos sociales, nada, muchas cosas que no compartía, que no me gustaban. Y a los 20, sí, 22, dije, bueno, lo digo mucho, pero no lo soy, pero no lo hago.
dejé mi trabajo, arranco a trabajar, no, arranco a estudiar cocina, digo, vi eh, que, que el que estudiaba creía yo que ganaba más. Yo pensaba eso. Entonces, y que por otro lado, que el que te contrataba, que te veía con otros ojos, ¿no? Si bien no fue hace tanto tiempo, bueno, ya varios años, eh, capaz que hoy hay muchas más escuelas, más estudiantes activos por ahí, pero en esa época no eran tantos en la gastronomía los que habían ido que los que no habían ido a la escuela. En general, en donde trabajo yo, en casi todos los lugares, de cada 10, 2 habían estudiado. Entonces vi que quería hacer eso como que me haga como que me diferencie y que gane más por ahí. Entonces, arranco a estudiar, vuelvo a trabajar otra vez en la construcción, porque ganaba bien y porque era bueno. Entonces quería ganar más, entonces aprendía rápido, laburaba mucho. Y a los 2 meses por ahí, la escuela me consigue trabajo. En realidad, hacen una competencia y el que ganaba le conseguían un trabajo. Y dije, la tengo que ganar, así me consiguen un trabajo en serio en gastronomía. Y ahí arranqué. Bueno, pasa eso, hacemos el examen, me consiguen ese trabajo en blanco. La vez, nunca en mi vida había estado en blanco, en una cocina. Y ahí nunca más. Ahí arranqué. eh, y no me fui más. Bueno, en estos últimos años pasaron otras cosas de quién soy o qué soy, pero más o menos por ahí fue que arrancó en la gastronomía. Sí, yo creo que es muy importante lo que contás para entender cómo es la característica de tu trabajo hoy en día, ¿no? Bueno, acá estamos nuevamente después de un pequeño problemita y una pausita técnica y retomamos. Saúl, nos contaste de tu infancia, de tu vida con 11 hermanos, que es una locura que no me puedo imaginar. Yo hoy en día tengo un hijo y a veces es un descontrol, así que casi impensable cómo habrá sido este tiempo. Pero creo que es muy importante para entender quién sos hoy en día y cómo es tu trabajo y de la forma de cómo trabajas en tu gastronomía, tu restaurante, etc. Así que hacemos un gran salto, vamos a Posadas Misiones y contanos de tu restaurante, de cómo son las características, cómo son las formas, lo particular de tu trabajo en tu restaurante y también en este contexto, cómo entran en todo ese menjunje los hongos. A lo mejor también puedes comentar un poco y vinculando estos viejos tiempos y los nuevos tiempos, qué hubo de hongos, si hubo experiencias en tu infancia, contaste de la recolecta y de la caza, de la pesca en la provincia de Buenos Aires. Ya hubo contacto con hongos y contanos obviamente también sobre la funga en Misiones. Y bueno, eso. Dale. Mirá, no, hongos de chico, nada. De adolescente, conocer los champiñones, que era como lo que se conocía por ahí. En restaurantes más de grande, shiitakes del barrio chino, eh, auricularias que compraba sin saber qué eran, que me parecían duras porque no las conocía. em, Gírgolas, ¿qué más había ahí? Pero nada silvestre, ¿no? Mm. Eh, y Poitabá, mira, Poitabá creo que ya tiene 15 años, es un proyecto que fue mutando con los años, nunca fue un plan abrir un restaurante sustentable, local, green food o de recolección, no. Nosotros empezamos en el 2011 y era una roticería en un garage
y lo que queríamos hacer era vender comida rica. Era eso. Teníamos carta de restaurante por ahí de Buenos Aires, en vianda, en Posadas. Bife de Mm. chorizo, salmón, vendíamos como ciertas cosas particulares que por ahí que acá que era como raro, diferente, particular. Usábamos frutos de mar, viste, qué sé yo, en una vianda, todo porque nosotros queríamos tener un restaurante, pero lo que teníamos era eso, ¿no? Entonces ahí fuimos metiéndonos en ese mundo gastronómico en Misiones. Yo vine muy, muy de Buenos Aires, de que llamás, haces el pedido, te cae el camión, baja la verdura y que lo que viene mal lo puteás y te lo cambia. Es como, es como la forma, ¿viste? Era la forma. Entonces, bueno, llegamos acá, arrancamos a comprar, hacemos pedido, averiguamos en dónde comprar, cuál es el mejor lugar para ir a comprar, verdulería tal, listo, mayorista, bueno, vamos, hacemos pedido, arrancamos y lo primero que nos pasa es que no teníamos la cantidad de fríos suficientes para la verdura y yo pensaba, dije, no pasa nada, muchas cosas 4 o 5 días pueden estar fuera de la heladera. Bueno, en otra provincia seguramente. Acá tiramos primer día un cajón de morrón, espinaca, me recuerdo, fue hace muchos años, pero me recontracuerdo, morrón rojo, un cajón que era casi era a lo que vale una locura. Espinaca, nada, muchas cosas que se pusieron feas en un día nomás, ¿viste? Mm. Mucho calor, era un localcito así, chiquitito, un garage. Bueno, entre eso y que cuando lo puteo al de la verdulería por la calabaza y que me cortó el teléfono y que me dijo que no le pida más, dije, bueno, llamo otro. Hasta que llamamos otro que era mucho peor, llamamos otro que era mucho peor, hasta que fuimos otra vez con ese que sí era como él mejor. Y que la regla era, lo que llega, llega y como llega, llega. Era así. Si te llegó feo, te llegó feo. Si te llegó bien, te llegó bien. Digo, bueno, tiene que haber otra cosa. Fuimos buscando, cambiando las formas, aprendiendo, hasta que llegamos a la Feria Franca. La Feria Franca acá es un eh, mercado de productores, hay muchísimos por muchos lugares, en donde el productor se levanta a las 2 de la mañana, sale para acá tipo 4, llega a la feria tipo 6, abren tipo 7:30, 8, bajan ahí los cajones y vende, punto. De temporada, lo que hay, si llueve viene tal cosa, si no llueve viene otra, y así, muy simple. Bueno, cuando nosotros fuimos, como que no comprendíamos muy bien que no haya todo. Cuando vos vas a Buenos Aires a comprar a cualquier lado, en casi todo el año hay 6 7 cosas que hay siempre. Siempre. Llueva o no llueva, temporada o no, hay siempre. Siempre hay calabaza, siempre hay espinaca, qué sé yo, acelga, zapallito verde. Después puede que haya más, menos, pero hay siempre. Berenjena, cebolla, morrón, ¿no? Bueno, acá no. Cuando no hay, no hay. Y no hay. No es que más o menos podés encontrar. Salvo que vayas a la verdulería mayorista, que viene de otro lado. Bueno, ahí fuimos aprendiendo las formas, la metodología, la carta que teníamos, impreso carteles, invertimos todo, ya casi que no nos servía, porque casi todo no estábamos en temporada, y ahí fuimos. Eso fue lo que nos hizo como un clic y fuimos cambiando, pero no por esto que te digo, no era un plan, no, queríamos buena cocina, buena materia prima. Entonces fuimos acercándonos a esa feria franca, a entenderla, comprenderla, aprender cómo era, hasta incluso hoy, si no sé, yo voy ya hace muchos años, no es que vos vas, que cualquiera va y hace X pedido, así sean tantos cajones y que te los preparan y que vos vas a buscar y ya está. No, vos tenés que ir temprano, saber elegir, saber a dónde comprar, saber preguntar y toma tiempo eso, ¿no?
Bueno, fuimos invirtiendo ese tiempo, fuimos poniéndolo ahí, ¿no? Al mismo tiempo, a mí me fascinaba todo lo que crecía solo. En principio, frutas. Era como raro para mí ver frutos por todos lados, rojos, negros, amarillos. Preguntaba todo. También muy de Buenos Aires, súper acelerado, intenso, intenso. Eh, Como que no copaba tanto tampoco eso. Una pregunta estaba bien, dos más o menos, tres ya era molesto, ya era ¿por qué? ¿Para qué querés saber? Ya era porque sí, porque quiero saber. Bueno, entonces fuimos encontrándonos ahí con no todo se sabe, no todo se comparte por ahí, no todo está publicado por ahí, no todo es accesible para que se compre, para nada, ¿no? Ujú. Menos de todo lo que es frutas nativas, yuyos, si bien es una zona muy de yuyo medicinal, nosotros mirábamos un poco también más todo lo que es lo silvestre, más que lo que se comercializa en una feria. Eh, bueno, y todo fue por ahí, fuimos investigando, sacando fotos, preguntando, consultando, ¿no? Bien. Con tema hongo fue similar. Las primeras fotos que tenemos guardadas en Facebook, que las tenemos porque las subí, porque si no hubiese perdido todo. Perdí celulares, todo, época de que no se subía todo a la nube. Entonces ahí yo tengo desde el 2011 hasta el 2015 casi nada, salvo todo lo que subía a Facebook, por suerte. Y las primeras fotos de hongos son esas que tenemos ahí, varias especies de campo, ciudad, hongos que yo vi, hongos empecé a sacarle fotos y preguntar. Y ahí era otro mundo. Si bien el otro un poco costaba querer saber sobre 15 tipos de frutas y no las 4 que se conocían, con tema hongos, ni con uno estaba bien preguntar. Era muy Mm. tabú, cucumelo, vos querés droga, eso te mata, vos estás loco. Y mucho el, ¿para qué querés saber? Eso pasaba mucho. Y para mí, qué sé yo, lo pienso y, eh, nunca se pregunta para qué querés saber. Porque sí, nomás. Es como intuitivo querer saber algo, ¿no? Es como una necesidad por ahí, querer saber algo, ¿no? Eh, Y fuimos preguntando, 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 y eso sí que no conseguimos ningún pie, nada, pero ninguno, 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 ninguno. Sinceramente yo estaba medio harto también de chistes y comentarios. El cucumelo, droga, que te mata, que te miren así, que te miren así, por preguntar por un hongo. Pero era así, muy, muy así. Hasta que arrancamos a sacar más fotos, seguir investigando. Internet, si bien no es hace tanto tiempo, Internet en los últimos años cambió mucho la información que hay, cuánta información hay con muchas cosas, por sobre todo lo que es lo silvestre, pero la gastronomía y la información en general, hoy en día, si bien hay de todo, hay buena info y mala info, hay de todo, pero hay mucho más que en ese 2011, ¿no? Imaginemos que Instagram, que no existía, Facebook no era lo que es hoy, o era, pero en otros lados, sino acá, menos en Misiones, muchos menos. Imaginemos que en Misiones, Facebook, que se usaba en todo el mundo, acá no se usaba empresarialmente. No había restaurantes que tengan cuenta de Facebook. Nosotros, roticería, sí teníamos Facebook, obviamente, era en donde tenías que estar. Bueno, acá no, era muy diferente. Entonces imaginemos que información científica en cuanto a hongos, frutas nativas, hierbas y cosas así, mucho menos todavía. Entonces podíamos encontrar información sobre hongos, pero era de otros lugares. Claro. ¿Qué pasó ahí? En muchos casos era información científica para otras investigaciones científicas. Eran vocabulario de gente que por ahí hizo una carrera y la información era para otra persona que hizo esa carrera. O era más cultural la página, por ahí era una página de recolectores de España, por ejemplo.
y el vocabulario por ahí era menos científico, pero era muy cultural. Entonces, no sé, veía una foto y era, no sé, la trompetita blanca. Y todos hablando sobre la trompetita blanca. Para mí era un honguito blanco que se parecía a otros 400.000. Ujú. No me daba nada eso. Entonces arranqué a leer, a leer, a leer, a leer, todo. Leía, 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 leía. Me pasaba días, bueno, tuve años con eso. Eso fue desde el 2011 hasta el 2016 aproximadamente. Por ahí estaba días leyendo algo, apuntes escritos, hasta que llegaba un punto que no sabía dónde estaba, buscaba para atrás y por ahí todo eso era una palabra, era la búsqueda de entender una palabra que no la había comprendido y indagaba y lo que iba viendo por ahí era que trataba de siempre sacar algo y que a donde me lleve eso me dé información, datos, como para decir, bueno, con esta palabra entiendo que la usan en esta situación y hablan sobre esto, ¿no? Entonces, nada, leer, 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 leer. Al mismo tiempo era más fácil ir entendiendo esas páginas. Seguía sin poder hacer que la información que por ahí comprendía con una foto me sirva para mi foto. ¿Cómo llegaba yo de mi foto a saber cuál es el nombre científico? De la nada. No, no, no. No había pie para mí. Después me pasó algo. Un biólogo de acá, José Radins, que es él es más especialista en las frutas nativas. Ujú. Bueno, desde que yo lo conocí, lo jodía mucho, 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 mandándole fotos, cosas así, lo dejaba loco. Él súper amable, siempre. Acá es como un dios de la biología y es muy buena persona, entonces se lo quiere mucho. Y yo lo jodía, lo jodía, lo jodía, mandándole fotos hasta que una vez me pregunta, le mando yo por ahí, mis fotos era una pelotita roja y yo poniéndole, ¿esto qué es? Y llegó un punto que él era, bueno, qué sé yo, es una frutita roja. Y me pregunta él, ¿y su flor cómo era? Y yo, no sé, era una frutita roja. ¿Y su hoja cómo era? ¿Y su tallo cómo era? Y ahí entendí yo como que me estaba dando un piel de tenés que mirar un poco más allá, Ujú. ¿viste? Como que me enseñó a que investigue yo, después le pregunte, pero con un poco más de información, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, tomé eso y arrancamos a separar en familias todo lo que es plantas, ¿no? Las solanáceas, por ejemplo. Eh, Vimos el punto en donde se conectaban con la flor, ¿no? Si uno dice el tomate, la berenjena y la papa, las tres solanáceas no se parecen, pero en qué sí, en su flor, en su hoja, sí, pero en Mm, su flor. Y ahí mm, podés ver el tamaño, el color, los pistilos, pero es la misma flor. Entonces, si yo mm, veo hoy una flor de solanácea, en cualquier lado, digo, eso es una solanácea. Después ujú, podés investigar, indagar, seguir el ciclo como me dijo José, flor, hoja, tallo, desde que crece hasta que se muere. Entonces fuimos implementando eso, es decir, bueno, llevemos esto a tema hongos. ¿Cuáles son esas familias, no? Entonces empezamos a agarrar nombres científicos, a anotar por ahí, que por otro lado, hasta que no encuentres un hilo, no te sirve para nada porque por ahí vos estás hablando sobre hongos de otro clima por ahí. Y ujú. te podés pasar meses y meses, años, y no tiene nada que ver con vos por ahí eso, ¿no? Pero para nosotros era seguir incorporando información. Entonces arrancamos a armar, a anotar por todos lados. Una familia conocimos, bueno, de qué forma son, por qué características generales, qué comparten, en qué se parecen, en qué no. Pues fuimos anotando, anotando, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Ahí, 2016, estábamos trabajando con tres hongos. Macrolepiota, Lactarius, un hongo de pino, y Suilius. ¿En la cocina ya?
En la cocina, sí. En el Pero- restaurante, bien, bien, bien. Entonces siempre sí, sí, un sí. norte fue buscar hongos que también se pueden aprovechar en la cocina, pero al mismo tiempo te llevó a estudiar muchas especies, también no comestibles o no aprovechables, y la biología atrás, ¿no? Entiendo eso, que fue una investigación básica porque hubo una gran falta de conocimiento, de información que a ustedes les llegaba en misiones. Sí, la búsqueda inicialmente fue, me los quería comer. Era muy básico, era muy simple. Después salir entendiendo un poquitito, porque sé esto, de todo lo que pasa atrás, es inevitable para mí que tenga más peso todo eso que pasa atrás a que si te lo podés comer o no. Después entiendo yo que gracias a esa búsqueda de información es inevitable que a la larga, capaz, que tengas más chances que sepas cuál es el que se puede comer que cuál es el que no, pero al mismo tiempo te lleva a que si vos vas a tomar algo, yo siempre creo que sale mucho más caro recolectar algo que ir y compro algo. Ir, ir a comprar algo es como fácil. Voy, compro, dinero, listo. Recolectar algo, más allá de tu tiempo, inversión, es la responsabilidad que tenés, porque vos estás tomando algo. Entonces, ¿cuándo lo tenés que tomar? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Y qué vas a hacer al respecto con esa situación en general, ¿no? Entonces, creo que incorporar información, si sos recolector, es lo que pienso yo. Yo creo que debe ser así. Creo que no hay otra forma. Es como, bueno, pero yo no sé. Debes saberlo. Es como que diga, bueno, entro, robo algo y no sabía que de que se paga. Bueno, te corresponde saberlo. Vivimos en, ¿no? Es más allá que después pueden pasar muchas cosas que por qué alguien roba algo y que no me quiero ir para ese lado, pero digo, yo creo que no va es eso de no sé. Bueno, yo creo personalmente yo, no por otra gente, que nos corresponde saber que debemos saberlo y que al mismo tiempo debemos compartirlo también, ese saber, que no es algo que sea de uno, ese saber viene desde hace muchísimo tiempo. Sí, podés ponerle, qué sé yo, tu forma a la forma de comunicar, ¿no? Bueno, yo tengo esta forma de comunicarlo, cierta personalidad, qué sé yo, con un chiste serio, responsablemente, con las redes sociales, con lo que quieras. Ujú. Pero eso que compartís no es tuyo, no te corresponde. Sí podés aprovecharlo, perfecto. Al mismo tiempo, creo yo que tenemos que tener esa responsabilidad de soltarlo, de la forma que sea. Cobro o no cobro, cobro por acá no, pero hay que soltarlo y nada. Pero eso fue entre el 2011 y 2016, estábamos con 3 hongos. 2017 fue como un clic, como un boom. Ahí empezamos a sumar especies, empezamos como a entender un poquito más. El primer taller, nosotros ya desde el 2011 siempre fue subir fotos a internet, fotos ahí a redes, subir información, subir. Desde el 2013 por ahí hicimos ¿cómo es? Un blog ahí de la eh, vieja escuela, eh, y teníamos el blog en el que subíamos información que básicamente era relatar cuando nos íbamos al campo y que veíamos tal hongo. Entonces era hablar sobre, contarlo. Fuimos tal día, a tal zona, pasó esto, pasó lo otro, llovió, estaba seco, vimos el hongo tal, creemos que es este, y bla, 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 bla. Subíamos fotos, características, cosas de lo que en ese momento veíamos ahí, ¿no? Sí, ciencia De, ciudadana.
Sí, 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 Ciencia sí, sí. ciudadana, de documentar lo que uno hace y publicarlo, compartirlo. Excelente. Buenísimo. Exactamente. Era como eso y como, qué sé yo. Yo ya hacía eso con frutas, recetas y cosas así. Entonces, con tema hongos, Ujú. para mí fue como natural, que es como lo mismo para mí, que te comas cualquier fruta por ahí o cualquier yuyo por ahí, como que salgas al campo y digas, ¿cómo esto? O sea, no. Bueno, Claro. es con hongos para mí era como eso mismo. Eh, Sí. y ya 2010, bueno, 18 llega ahí, ahí ya subíamos mucha más info y lo que estábamos haciendo ahí, que era que cuando conocíamos el nombre científico de un hongo, lo que hacíamos era subirlo con ese nombre. Para nosotros era, bueno, listo, es este género, subir género hongo. Para nosotros era una forma que se veía alguien viendo del otro lado, tome eso, que no esté 6 años por ahí perdido, que tome eso y que inicie su propia investigación. Era como, yo te tiro esto que yo creo que es, ¿no? Eh, pero que te dé como un pie, ¿no? Ujú. Y teníamos muchas consultas ya con Instagram, hay muchas preguntas en temporada, muchas fotos, casi siempre medio mal, era como saco una foto mala, te mando, no te digo hola, nada, y simplemente preguntar de que si se come, así, tipo era yo tipo hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Viste, como esa cosa, pero era como muy, como que por lo que entendía yo, que como estábamos comunicándolo, estábamos generando que la gente diga, bueno, acá puedo consultar esto, ¿no? De Ujú. buena forma o de mala forma. Ujú. Entonces decidimos ahí que no era, yo por ahí escribía un coso así para un mensaje para una persona. Entonces vimos que no era eficiente que yo pase horas contestando cosas sin darle como un marco más serio. Entonces fuimos y dijimos, hagamos un curso. Pero a mí me daba cosa, era, yo sé que soy, soy cocinero. Sobre eso te puedo hablar días, horas, años, darte un curso, una clase, qué sé yo. Pero sobre esto era, yo no sé si soy esto, no sé qué soy, por qué estoy haciendo esto, no, no, no. Pero bueno, mucha consulta, bueno, hagamos uno. Hicimos uno, fue demasiada gente, se llenó de gente, localcito así, que estábamos en otro ya. Es como si desde la ventana veas gente afuera parada porque se llena adentro, cayó gente, le digo que no, que estaba lleno y había gente atrás en la reja mirando. Mm. Y me dice, no, no, me quedo acá. Entonces yo digo, bueno, qué sé yo, me paga, dale, viste. Venía bien. Y estaba lleno. Entonces ahí vimos que la demanda era muy grande. ¿En qué año fue esto? 2018 esto. Ujú. Arrancamos con ese. No, ahí seguimos con más, empezamos estructurando, bueno, de qué forma podemos hacerlo ahora. Entonces empezamos a separar hongos de pino, nativos, gastronomía. Entonces fuimos dando ahí algunos. Los años posteriores el local, nada, andaba muy bien, estábamos muy bien, estábamos ahí en una casa vieja sobre la calle Tucumán, eh, una casa preciosa, varios cuartos separados. Nosotros habíamos arreglado todo, nosotros literalmente fuimos, hicimos sillas, muebles, mesas, todo ahí. Eh, Invertimos porque estábamos ahí bien, invertimos un poco más, pusimos otras partes como más cool, ponele, eh, no todo rústico, y nos estaba yendo muy bien. Entonces empezamos a dedicarle menos tiempo a las clases esas, ponele, ¿no? Después, en la pandemia, mudamos el local a la Costanera, que ahí es como la Mm. zona comercial más importante que tienes acá. Es como Ujú. allá arriba. Nos la jugamos, fuimos endeudados hasta acá, obviamente. Nosotros, nada, somos
la jefa, yo, nuestros hijos, y es eso. Eh, y bueno, fuimos, entre que teníamos algo, un préstamo, fuimos a la costanera. Porque sentíamos que había gente como que amaba y gente como que no le cerraba que sea en una casa vieja, entonces ciertos montos no te quería pagar y si por ahí era como, entonces vamos a la costanera, vamos a Ajá. ponernos ahí plantados ahí. Bueno, fuimos a la costanera, pandemia, hicimos obra durante la pandemia, finalizamos durante la pandemia, nada, estuvimos ahí con todo eso que fue, y ahí estuvimos 3 años y medio. Un año y pico cerrados porque no se podía, trabajamos a pleno 2 años, más o menos, eh, y los talleres ahí cada vez costaba más, cada vez costaba más. En la pandemia sí me dio tiempo para ir mucho más al campo, entonces vivía en el campo, juntaba un recolecté hongos, pero a patadas, mucho y más tiempo, muchas fotos, dedicación, mucho ahí. Enfrascamos, hicimos escabeche, pero tonelada teníamos, así, frascos así, teníamos un montón y que estuvimos años aprovechándolos. Eh, y los talleres ahí, nada, menos hacíamos porque estábamos mucho con ese local, ese Poitabá, ¿no? Que llegó un punto que todo lo que es investigación, lo silvestre, vos tenés que, vas al monte, investigás. Eso te puede tomar horas o años investigando sobre una planta, sobre una fruta, sobre una flor, sobre una hierba, una raíz, todo, ¿no? Eh, después tenés que hacer algo con ese producto, convertirlo en algo, en un escabeche, un polvo, un condimento, un vinagre, un fermento, un algo, ¿no? Porque uno casi siempre llama, llegan las cosas, los condimentos, te llega este condimento, este, y uno arranca a trabajar con eso, ¿no? Bueno, acá era producir esos productos para después trabajar también, ¿no? Bueno, entonces era mucho trabajo, muchas mesas. En el último año sacamos mesas, no nos convenía, pero comercialmente veíamos que no estábamos haciendo lo que nosotros queríamos hacer. Mucha gente trabajando ahí, ya se perdía un poco lo que éramos, mucha gente sentada, mucho caos algunos días, días que no había nadie, días recontra lleno, como una cosa así también, hasta que no Extremos. nos hasta, hasta que no sentimos más que nosotros éramos eso. Que, Ujú. entonces, me acuerdo que lo hablamos con la jefa, estábamos en temporada alta, febrero, y le digo, ya está, le digo, cerremos. Bueno, me dice, eran como las 11 y pico. Le digo, no, le digo, cerremos. Y me mira y me dice, bueno, ¿viste cuando con alguien te das cuenta de lo que estás hablando? Porque nuestro plan inicial era cerrar ese, no, en 15 años nunca cerramos nosotros, siempre eh, estábamos con uno, arrancábamos con otro, cerrábamos ese, seguíamos con este. Así fuimos haciendo siempre. Eh, y el plan era cerrar ese, abrir algo mucho más chiquito y concentrarnos ahí. Pero acá era cerrar, que no lo habíamos hecho nunca. Y fue así, Mm. listo. El 14 de febrero la jefa dijo que el último día tiene que ser 14 de febrero. Perfecto. El amor ahí brotando, ¿viste? Los corazones, ¿Qué es todo. 14? ¿Día del De Valentín o febrero. qué es? ¿Cómo? ¿Qué es Sí, 14 de febrero? sí, San Valentín. San Valentín. Ok, ok. San No, Valentín. no lo El tengo tan amor, claro. lo cliché, todo eso que no lo compartimos plenamente nosotros, pero estaba bien igual que sea así. Para la gente sí es como súper importante, es súper lindo y habla sobre algo lindo, del amor habla, punto. Entonces estaba bien. Último día, menú degustación de pasos. Entonces ahí dije, me voy haciendo lo que quiera, sin pensar si van a comer esto, si voy a hacer lo que quiera. Entonces para mí fue el mejor menú de todo ese Poitabá, de esos 3 años y medio ahí.
Lo disfrutamos muchísimo, fue mucha gente, estuvo espectacular. Cerramos, listo. Y ahí estuvimos encerrados acá en casa, literalmente encerrados, 6 meses aproximadamente, 8 meses. Yo me la pasaba haciendo pan y las pizzas al horno de barro, Mm. obsesionado casi, no sé por qué, harina con agua y tipo amasaba, probaba, fermentaba. También por eso de que por ahí por hacer otras cosas que nunca le dedicaba tiempo a ciertas elaboraciones que yo veía que estaban como en auge, qué sé yo, las pastas, panes, y yo estaba con yuyo, frutas, chipa, otra onda, ¿viste? Entonces ahí dije, bueno, le voy a dedicar, voy a hacer grandes pastas como no hace años que no tengo tiempo para esto, voy a hacer pan, yo estaba haciendo pan, pastas y pizza, desaparecimos de todo, achicamos obviamente gastos, tarjeta, no compramos nada, no estábamos nosotros acá felices con nuestras cosas. Cerrar para nosotros económicamente fue como una situación porque arrastrás de todo y en el cierre casi siempre en la gastronomía es, bueno, cerré, quiebra. No, para nosotros no. Es finalizar cada cuentita, cada cosita que hay, 6 meses pagando todo, pagamos todo y este Poitabá nace medio sin querer. Acá a media cuadra de casa teníamos el depósito de ese restaurante. Una casa y ahí teníamos todo. Mesa, silla, plato por todos lados, cosas, cajas por todos lados. Y nos reservan desde el sur, llaman como 4 meses antes. Y les cuento que estamos cerrados, que vamos a abrir, pero que estábamos en otra hora. Vuelven a llamar. Digo, no, que está cerrado. Vuelven a llamar, mirá, yo sé que voy para tal fecha, falta, por favor, lo sigo hace años, quiero ir a comer ahí. Bueno, estaban ahí. Y ahí estábamos ya 6 meses, 7 meses, que estábamos medio ahí ya. Dábamos cursos, capacitaciones, ahí fuimos mucho por tema hongos. Ahí hongos le dedicamos todo. Arrancamos a dar cursos en marzo, y 2 por mes, marzo, abril, mayo, junio, como nunca. Así, estructuramos, armamos un plan, de qué forma enseñamos, la parte teórica, armamos todos los PDFs, todo. Fuimos a dónde íbamos, cuánto caminábamos, cuánto tiempo, la comida, todo. Armamos plan ahí, le tomo la reserva, paga antes todo y dije, joya, bueno, bien, vino bien. El tiempo pasa y lo íbamos a hacer en el campo. Llovió, se corta la luz, no teníamos agua, un lío todo. Digo, bueno, ¿dónde les doy de comer que vienen ahora? Entonces fuimos a esta casa que tenemos ahí. Corrimos las mesas, corrimos las cosas, corrimos todo, acomodamos más o menos todo, una sola mesa, menú degustación, porque no le ibas a dar una carta, porque eran dos. Me acuerdo que fue al mediodía y fue como espectacular, fue como es esto acá. Acá nosotros estamos en un barrio alejado del centro, es a 15 minutos en auto. Para la zona es un barrio y acá no hay restaurantes, no hay nada de esas cosas así. Delivery por ahí, roticerías, alguna, poco, pero es un barrio. Eh, y para nosotros era que eso también estaba bien que sea acá, que todo sea diferente. Sin una carta, se reserva antes, es una sola mesa, iban a ser 4 mesas al principio, dijimos es una sola mesa. ¿Cuál era el plan? Era como la parte no final, pero era hoy, era qué somos hoy y todos esos cambios que te decía yo de seguir acercándonos hacia algo sin un plan, sino adaptándonos a lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que nosotros trabajábamos con alimentos silvestres, que nosotros somos recolectores, investigadores de alimentos silvestres. También la cocina, ¿no? Pero que somos más eso que lo otro hoy. Entonces, la situación era, bueno, ¿de qué forma podemos adaptarnos lo más que podemos hoy
a el alimento silvestre ese, si uno piensa que si llueve hay flores que no salen, que si hay sol hay flores que sí salen. Y así con tema hongos, frutas, todo. Bueno, no tiene que haber una carta. El menú tiene que ser amplio. ¿Para qué? Para que puedas poner Flexible. muchas cosas. Ujú. Por ahí hay 15 hongos, 15 flores, 15 frutas. No, no puedes poner todo en un solo plato. Entonces tiene que tener una lógica, un sentido. Entonces, listo. Menú de 10 pasos, una sola mesa para que podamos dedicarle, para que podamos disfrutar. También era eso, que cada día sea único. Era algo que no nos pasaba hacía mucho tiempo. Que cada día sea espectacular, que sea lindo, pero y que cuesta eso, que no sale bien casi siempre. Y que está bien que sea así, pero sí queríamos que sea así. Era que sea espectacular, que cada día salgas y digas, qué buen día, loco, qué buena noche, qué buena comida, qué buena gente. Y fue así, ya estamos hace 2 años, y cada día es espectacular, es hermoso. Hay días que eh, vamos a la mesa con una canasta así llena de hongos, 15 tipos de hongos silvestres. Frutas también, hierbas, flores, nada, cosas. Qué locura, qué interesante cómo fuiste haciendo un camino de apertura, de irte al centro, a la costanera, de agrandar, pero siempre una constante de experimentar y buscar y adaptar y buscar mejorar y sentir qué pasa, siempre en la naturaleza, un emprendimiento familiar. Con mucho empuje, con mucha curiosidad, como vos decís, de una manera intensa que incluso chocó con la cultura misionera que dicen, che, pará de hacer, deja de hacer preguntas. Sí, 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 pero se siente esa energía y esa búsqueda constante y en un momento como entran ahí los yuyos silvestres. Acá tengo un libro que me compré hace un tiempo, em, Elena Yakovleva, Cocina Silvestre, no sé si lo conoces. Qué lindo. Sí, Muy sí, bueno. sí. Y me Muy interesa también conocido, sí. mucho porque la cocina silvestre, los yuyos tienen tanto, tanto para dar, no agarran bichos, son muy fáciles. Es poco trabajo, son riquísimos, ofrecen sabores que no tenemos, así que yo soy también un gran fanático de la cocina silvestre. Me falta muchísimo para aplicar, aprender sin fin, pero me interesa muchísimo y eso también capaz lo podemos charlar un poco más. Pero me parece muy interesante todo lo que comentás de la búsqueda, de los cambios, de las adaptaciones, de la expansión, de la retracción, de ir para adentro y en un momento quedarse 6 meses en su casa con la familia haciendo lo básico, volviendo a los estudios, a las salidas, en el medio, en gastronomía y COVID, qué locura en esos tiempos, de en un momento volver a conectar con el horno de barro, el fuego, el pan y estas cosas bien, bien básicas. Y creo que con lo que comentás hoy, que es ese restaurante Poitabá, si lo digo bien, que está en Sí, un sí, sí. barrio, que está todo lejos del centro, que es una mesa que antes fue un depósito. Y creo que en todo lo que comentaste recién, esa interesante historia, hay un poco una gran vuelta para los inicios, ¿no? Donde como vos eras niño y saliste, estuviste todo, imagínate, con 11 hermanos, no puedes estar en la casa. La mamá a la mañana dice, ahora salí y Se volví a van. la, se van afuera, sino el quilombo que hay en la casa. Sí, sí, Entonces, sí, como sí, ahora sí, es de sí. vuelta a salir afuera, buscar qué hay, recolectar, cazar. Tienen el río cerca y sé que en tu carta también hay bastante pescado. Entonces Sí, creo que es un poco una vuelta a los inicios de lo sencillo, de las cosas estacionales, de las cosas locales, de tener una gran mesa y comer todo en una mesa, aunque sean desconocidos, a veces capaz son grupos de amigos, a veces me imagino, y a veces son desconocidos, pero se come en tal una cual. mesa familiar, como probablemente fue en tu casa, ¿no? Con más de 11 personas en Sí, una sí, mesa, en una sí. casa, qué locura. Entonces hay una gran vuelta a los inicios. Eso me parece muy, muy bueno, cómo fue esa expansión, esa explosión de interés y curiosidad, y cómo vuelve ahora algo chico y ahora que es algo tuyo, ¿no? Es como tiene muy fuerte la impronta tuya. Y en otra entrevista también escuché que no te gusta mucho buscar una receta y después cocinar siempre lo mismo, ¿no?
es también así, y creo que lo que decís con la cocina silvestre, tenés que improvisar, porque no todos los días hay lo mismo, no lo puedes planificar, no puedes tener una carta fija, sino tenés que ver en el momento que tenés y cómo lo puedes combinar de la mejor manera. Entonces creo que lo que puedes generar es algo muy, muy, muy tuyo, que tiene mucho sentido con todo lo que contás en sí de que sea experimental, que no sea rígido, que no sea una receta fija, sino un constante experimento, y eso en conjunto con la familia y con amigos o clientes en un entorno familiar. Así que impresionante esa historia. Me encantaría, no conozco en Posadas, conozco Misiones, fui a las cataratas y fui un poco al interior, a Aristóbulo Valle, y conocí un poco la selva. Hay mucho más para conocer seguro, y me encantaría conocerte a vos y al restaurante con mi pequeña familia y sumarme ahí con otros. Ese proyecto y toda la historia tuya es interesantísima. Ahora, lo que no hablamos y lo que es un tema fundamental de también toda esa investigación y principalmente los hongos es el libro. De paso, y con toda esa investigación y con todo ese trabajo de buscar y de compartir, sistematizar, vos tenés una metodología científica, creo que natural, que está dentro tuya, de documentar, sistematizar, anotar todo, el clima, el día, no sé qué, y después compartirlo, publicarlo. Es el método científico. Y eso todo nucleó en un trabajo de publicar un libro, editar y publicar un libro. Comentame sobre ese proyecto, si fue fácil, muchos años de investigación, pero comentame sobre este libro que se llama Hongos de Misiones. Ponelo en la cámara, por favor, de nuevo. Qué hermoso. Contame sobre ese libro. Bueno, eh, em, antes que nada, no siento yo que sea mi libro, sino que mínimo es nuestro libro, ¿sí? La jefa, más allá que lo hizo ella el libro, lo editó ella, compiló ella, tomó información para ciertas cosas, me preguntaba cosas, me grababa, sin que sea una nota, sino que estábamos tomando un vino, comiendo algo y era, che, tal cosa. Y yo arranco por ahí. Y anotaba cosas. Hay varias partes que son como que las escribí yo y yo no siento que las escribí yo, pero que sí las dije, pero no siempre, o sea, yo casi nunca siento que lo que diga que sea mío. Hay tantas cosas que uno vive, escucha y que transita y que no hay forma que eso sea plenamente tuyo, ¿no? Eh, entonces, en principio, es nuestro libro, ¿sí? Yo no creo que haya escrito un libro yo, ¿sí? Porque creo que la cantidad de información, historias y cosas que hay acá, no creo que nadie pueda escribir un libro por sí solo, ¿no? Hay mucha gente atrás, siempre. Entonces aclaro eso porque me pone incómodo, si no, hablarlo como que es mío. Sí puedo hablarlo como eh, en esto que sucede acá, lo cuento yo, ¿sí? Pero sí, son muchos años. Eh, el libro, creo que desde siempre quisimos escribir un libro sobre frutas, yuyos, de comida, como vos decís. Sí, personalmente, que es la parte que más hago yo, todo lo que es investigación, soy como bastante cuadradito con ciertas cosas. La carta, por ejemplo, en Poitabá, obvio que nunca repito un plato, nunca, o sea, nunca, 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 nunca. Al mismo tiempo, en la cabeza y escrito por ahí, tengo estructurado un montón de cosas. Ujú. Esto va acá por esto, cuánto comen, de qué manera, eh, algo silvestre, lo que les cueste más acá, acá te doy algo frito, acá tal cosa, tal salsa, nada, todo eso. El, el sabor de lo que vas a comer arrancando, en el medio y cómo termina, y si se repite, si algo vuelve y que te deje pensando. Bueno, todo eso, siempre hay un plan. Creo yo que es lo que nos da que adentro de ese plan, que no haya planes por ahí y que vos puedas improvisar, ¿no? El libro es un poco todo eso. Son las fotos esas anotaciones, esos escritos, esa búsqueda de querer saber.
Y por otro lado, para nosotros, básicamente, el libro es una salida micológica es que nosotros hacemos ya hace 7 años. No es que estamos queriendo poner acá algo que no somos o que estamos queriendo decir acá que somos algo que no somos. Lo único que pusimos acá es en hojas pusimos lo que nosotros hacemos en una salida que vamos con 20 personas a campo. Tratamos de qué forma envolver todo eso y ponerlo acá. Es eso, básicamente. La, la mitad, medio libro, habla sobre eh, el por qué salen los hongos, para qué salen los hongos, qué son los hongos, qué tiene que ver todo eso con la recolección, la importancia, formas prácticas. La otra mitad, sí, habla sobre 12 tipos de hongos, 12 géneros, sus características, ficha técnica, dibujo botánico. También hice un curso hace 2 años, 1 año y pico, sí, 2 años. Un curso, siempre me gustó dibujar. En cuanto cerramos el otro Poitabá, en esos 8 meses, también hice eso, algo que siempre quise hacer. También era como esa búsqueda de qué soy, ¿no? Entonces también ahí como que yo me planteaba, bueno, no soy solo una cosa, puedo ser muchas otras, ¿no? Entonces hago ese curso, siempre me gustó dibujar, pero nunca me permití yo hacer un curso, una capacitación, un algo. Entonces hice también cerámica ahí, de barro ñaú, bueno, que se relacionaba un poco todo, y arrancamos a hacer dibujo botánico sobre ciertas especies, que nos daba verlos con otros ojos, ver ciertas características con otros ojos, profundizar más en eso que estábamos viendo, ¿no? Siempre era con plan libro, pero nunca sabíamos cuándo iba a ser que se dé. A mí me gustaba que tenga, que sea como los libros de antes, 1800, alguien que por ahí era, qué sé yo, un cura y que investigaba sobre hongos y escribió un libro y subió todo eso que vio, plasma todo eso ahí, lo dibujó alguien y yo quería como algo más o menos así. Em, Hasta que la jefa hizo uno hace como 1 año y con el modelo ese perfeccionamos el otro, bueno, ella, más que yo. Y básicamente es eso, es intentar volcar todos esos años, si bien es un libro, nuestro plan es que sean 5, ¿sí? Varios temas, pero es como el comienzo, como una mini guía por ahí, ¿sí? Como para iniciarse en ese mundo, como para acompañar. Son como 12 hongos, entre comillas, para nosotros clásicos, con los que te puedes encontrar acá, y todo un desarrollo de cada uno, muchas fotos, muchas características, como para que te dé como un pie. Bueno, ¿eso qué que estás viendo ahí? El qué podría llegar a ser. Lo que yo digo siempre en cada salida, porque pienso eso, digo, yo no soy quien para estar enseñándoles algo. Sí puedo charlarle 2 horas, compartirles algo, hablar sobre algo, contarles lo que yo viví y lo que nosotros vimos que muchas veces a nuestras clases, desde la primera clase, siempre, cada tanto, vienen biólogos, por ejemplo. Para mí era raro, me daba miedo. Yo dije, me van a matar, ¿quién soy yo para darles una clase? José Radins, de que te contaba hoy, el último que dimos, vino. Yo me quería morir. Eh, y lo disfrutó mucho, la pasó bien. Y nada, es eso, es simplemente compartir algo y a lo que les abrimos siempre juego es duden de todo, refuten todo lo que yo les diga, lo que crean, lo que piensen. En esa búsqueda de refutar, van a ir encontrando solos ese camino que te va a llevar a que puedas llegar a saber qué es eso que estás viendo ahí. A la larga decidís vos qué vas a hacer con eso, que si te lo comes o no. Ujú. Muy interesante, Saúl. Estamos llegando a un límite de tiempo. Tengo que ir a buscar mi nene. Con la interrupción se nos fue bastante el tiempo. Contame
o compartirnos dónde se puede contactar a vos, dónde se puede, o cómo funciona el restaurante, dónde se puede hacer reservas, dónde se consigue el libro. Comentame un poco dónde se puede contactar a vos y tu emprendimiento familiar. Sí. Las redes sociales, por Instagram, creo que todo por ahí. Hongos de Misiones, ese es el de hongos. Después, Saúl Lencina 13, es el mío, pero que lo uso laboralmente. Ahí subo todo sobre frutas, sobre hongos, los platos, nada, todo eso. Y Poitaba 13 es el del restaurante, plenamente sobre eso, y ahí tienen toda la info para la reserva y todo eso. Pero con las redes sociales, esas tres son con las que nos manejamos. El libro este se fue a Paraguay, a Corrientes, a Tierra del Fuego, Buenos Aires. Nos encantó también eso, que no es que solo que se vende acá y que sale acá. Por suerte se vendió mucho, se fue mucho, pero amo eso, que se vaya para otros lados. Gente que por ahí tiene otros géneros de hongos, pero que quiere ver y que quiere saber porque sí. Punto, ¿no? Como... Hablamos muchísimo sobre tu vida, hablamos poco sobre el libro, hay mucho más para hablar, pero sigan el trabajo de Saúl, visítenlo si pueden. Hola, ¿esa es la Mora? ¿Hola, Mora, sí. Hola. Me trajo flores. Trajo flores, así que también te demanda la familia. Te deseo lo mejor con este libro, con el restaurante. Seguimos en contacto. En algún momento nos vamos a conocer y mucho más éxito con el libro y con los 4 libros que faltan. ¿Es Ojalá. así? Ojalá. Sí, bueno, sí. Te agradezco tu tiempo que compartís acá con nosotros toda esta información y te mando un fuerte abrazo hasta Posadas y Misiones. Me encanta. La verdad que cuando vi todo esto que haces, me encantó. Amé. Yo te escribí, te dije, hola, yo soy tal, hago esto, pero porque sí. No era plan de que salga una nota, ni tema libro, ni vender algo. Simplemente era ver a alguien que estaba haciendo algo muy, muy lindo, de una muy buena forma, de muy buena calidad. Y dije, lo voy a saludar, a decirle hola. Es como muy, muy lindo lo que haces. Así que, nada, gracias. Me encantó la charla esta y la que tuvimos antes, porque ya venimos charlando bastante, hablamos sobre muchas cosas. Así que, nada, un placer. Ya tengo la sensación de que te conozco bastante y ahora te quiero dar un abrazo, así que, y comer lo que haces, que ya me da agua en la boca. Ahora estamos llegando al mediodía y además tengo hambre, así que algún otro día nos vamos a ver. Te agradezco por haber tomado el contacto y ahora por tu tiempo. Un gran abrazo para allá. Abrazo grande. Chau, chau. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.